no me da el tiempo para seguirlo todos los programas que va él. Claro. Básicamente. Mañana empezó trabajando conmigo, un día se hartó porque yo le pagaba poco. Bien. Y decidió abrir su propio estudio. Entonces, Claro. ese día decidió que no íbamos a compartir mucho Cámara. la televisión. Sí. Así que decidió hacer su camino solo y le fue bastante bien. ¿eh? Sí, claro. Gracias. Pero yo me ahorré unos mangos también. Pero le fue Bueno, bastante bien. primero, feliz día para Muchas ambos. Gracias. Hola, ¿No? buenos días. Increíble. Muchas Ahora, Gracias. ¿es cierto que se conocieron durante un juicio? Sí, éramos contraparte en un pleito. Ah, eran contraparte. Me encanta la historia. Ella todavía estaba dando sus primeros pasos. Sí, pero muy me la comiente, ¿no? Pero, Te veo perdón, pasito. Él ganó entonces. ¿quién, Bueno, quién- sí. quién era Una abogado, gallego. quién era abogado de Ah. defensa? Yo quién era abogada querella? de los malos, según él, De los que era abogado de un, Usurero. fondo de inversión inglés. Ah. Y él era Los de un usureros. pobre ahorrista Claro. argentino. Así que Claro. ¿Para y cómo salió el caso? Esfuerzo compartido, que fue el histórico primer caso de esfuerzo Ah, compartido, lo consiguió el doctor y lo publicó en todos lados. Bien. Bueno, bien. O sea, era la época que no había mucho había internet, pero no tanto. Vos salía un fallo bueno en tribunales y había un señor que tenía un mimeógrafo y te hacía el fallo con una tapa amarilla que decía nuevo fallo. Entonces salió ese fallo que era los usureros querían quedarse con la sangre y la linfa de mi cliente. Sí. Che, ¿sabes qué? Perdón, La de Sandro, pará. los usureros y la Sí, ya abogada de sé. los usureros. Y la abogada de los usureros. La de Sandro, veo que Ahí no- me está llamando. Veo que no soltaste, todavía que hacer pasó. No, solté. Le No, sigue es verdad, dando. Es verdad, truco, no solté. Bueno, la cuestión es que era una persona conocida del medio. Sí. Sí. No puedo. Sí, vas a preguntar. Si hay algo que tengo yo es que violo siempre la confidencialidad, pero en este caso. No, era alguien muy conocido en el medio, que la verdad tenía un problema chico, pero y yo trataba de que era la época del dólar se había ido de 1 a 4. En una Claro. Imagínate, no Imaginate. Ella quería 4 y los intereses. Y entonces la fui a ver y bueno, y al principio me costó, porque ella aplicaba algunas cosas que no son muy recomendables por los abogados, arrancaba el número de la casa. Entonces llegaba el oficial de justicia y no las podía notificar. Después fue y lo pintó Tranqui. con tiza y le Muy puso bien. otro número. Mira, de la Otro mala, truco, mala. ya más avanzado. Era 3862, Me le muero. puso 3872. Y no llegaban las Ya le notificaciones llegaba nunca. y decía, acá no es. Y Acá no es. todavía no había aprendido nada de él. Imaginen después en lo que me Estuvo así convertí. bastante tiempo hasta que la justicia falló. Salió ese fallo, el señor vendió miles de esas libretitas amarillas y Sí. yo le mandé una a la oficina, y le mandé de regalo y le dije, hay que tomarse un tiempo, pero hay que estudiar. Igual, perdón que salga, que Sí. salga un momento La de la relación, además, de pareja en la cual se conocieron. No, es muy anterior. Pero ese anterior a eso. Ella tenía 24 años. Muchos Porque años ese después fallo es histórico, El del esfuerzo compartido. porque es el que marca el cambio de la política económica de ese momento. Yo había hecho el primer anticorralito Claro. en el año 2001 y después de eso, bueno, se decide esto el dólar se va a 4 pesos, entonces la justicia dice, pará, 1 no porque es muy poco, pero 4 tampoco. Claro. Es como que hoy dijera la Parte. justicia, en lugar de dólar oficial de 150, dólar de 2.20. Claro. Fue Mucha, algo... mucha gente te agradece ese fallo. Sí, está muy Claro. bien. Sí. Hoy me parece justo. Hoy. En ese momento era otra En ese cosa. momento no. Mis clientes Y por no. supuesto. Ahora, ¿cómo fue el paso de esa primera experiencia donde ella era una niña a la miro con Yo otros también la ojos? vi. Claro. A la miraste con No otros tenía la edad del tucu, de Claro. todo, Nos bueno, llevamos no de 20 grave, años pero... redondos, con lo cual siempre nos llevamos 20, 24 y 44 Claro, y total. así sucesivamente. Después Pasaron de, muchos eso, años, después de eso pasaron varios... como bueno, 4 años. yo te invité a trabajar esa vez, ¿no? No, cuando fue el otro juicio. me invitó. Pasaron, claro, Lo juicio. Porque después fuimos solos. Otro. No, otra Claro. vez, otra vez yo de ¿Juicio? parte del bien. Ahí más o menos. Ahí estaba También una persona conocida, no vamos a nombrar. Sí. Sí. Otro segundo juicio y ahí... Ahí arreglamos, ahí, Sí, ahí arreglamos, conciliamos. Y me dijo, ¿quiere trabajar en mi estudio? Y yo le dije, no, doctor, primero arregle este juicio. Pero Quería ver si- Claro, ética pura. Yo dije, escúchame, para lo que le voy a pagar arreglo este juicio, agarró la plata general del abogado. El doctor le hizo ojitos a la doctora Gallego. Ah. En ese arreglo, ¿había alguna miradita? A mí No, no, a mí siempre me pareció, incluso en ese momento, súper re fachero. Y además lo admiraba un montón. O sea, a ver, era un Claro. tipo, había hecho
de verdad, el anticorralito, el amparo de aerolíneas para parar la privatización. Yo había estudiado fallos de él, o sea, claro. recién en el año Lo admirabas. 2, lo admiraba Todos un derrotan. montón. Sí. Y no importa, pero vale la pena el esfuerzo. Y de hecho ese día llegué a mi casa y dije, no sabés quién me ofreció trabajar con él. Y yo iba a ganar menos plata de lo que ganaba en la empresa de fondos de Pero al principio inversión. dijo que Claro, no, pero- terminamos el juicio y aceptó venir a trabajar. Bueno, pero ¿cuándo sale, cuándo nace el amor? ¿Cuándo empieza la otra etapa? La de vos decís, Más. venite a laburar conmigo. Bueno, pasaron varios años. Sí. ¿Sí? Sí, pasaron varios años. Trabajamos juntos sin que pase nada durante, ¿Cuánto? Unos cuantos años. sí, un par de años. No quieren tirar números porque veo que están complicados de agenda. No. Hay fecha complicada. Tucu, por Dios te lo pido. Claro, claro. Tú que es un experto, no había Se va. Instagram Bueno, ni pero nada. para, Claro, claro, yo claro. necesito saber. No, la Chicos, primera vez, la verdad, fue un día que yo entré al despacho de él, lo Sí. hemos contado en algún programa, y él tiene el despacho daba a la parte, al frente del Palacio de Justicia, Sí. el sol me daba a mí de frente, y cuando entré, yo entré con una carpetita. No, ¿Qué pasó? Para contarlo hay que contarlo exactamente. A ver, Bueno. ¿por qué? Porque hay detalles que no. Veamos exacto. No, O que sí. porque le va a quitar Vos venís le va contra a la quitar foca, valor. con la Le va a causa en la quitar mano. valor. no, si lo vas a Ya hacer bien más lo hace. romántico y místico vos, prefiero que lo Claro. cuentes vos, entonces. Y entonces empezó a explicarme y yo la verdad no entendía, no tenía ni ganas de escucharme, era una boludez. Era una gran boludez y me lo hacía complejo todo. Y entonces Estabas me dice, desconcertado. ¿entendió, doctor? Claro. Y digo, no. Y entonces me dice, ¿pero cómo no entendés? Se lo expliqué porque no me entusiasmaba. Nunca lo Entonces le dije, te da el sol de frente, cuando te da el sol de frente reina la confusión. Ay, me Mirá, Alessandro. Tiraste una de galán ahí. Se le cayó la cara. Sí, tiré una y era más florida todavía. No, y literalmente agarré la carpeta, me di vuelta y me fui. No. Claro. No. Te ofendió. No me ofendí, No. me quedé literalmente muda. Wow. Y después el día del libro, ese fue el segundo. ¿Qué es el día del libro? Ay, contame eso. Gané un juicio que él quería obtener esa sentencia favorable. Entonces me trajo de regalo un libro que era El arte de la guerra para las mujeres exitosas. Bueno, No había inclusión en ese momento. Eso era lo machirulo. más feminista que había en el mundo. Claro. Claro. y me trajo el libro y yo lo abro por la primera página y veo que no lo había dedicado. Entonces le digo, doctor, ¿me lo podría dedicar? Claro. Se va y al ratito vuelve 10 segundos, ¿eh? Y me acuerdo de memoria esa A ver. dedicatoria. Y también la he contado porque a mí me emociona un No digas que montón. la has contado, no se dice eso en televisión. Pero la gente se renueva, como dice. Como dice Eso lo Mirta. puede hacer Mirta nada más. Y la dedicatoria decía, hace años buscaba a alguien así, capaz de correr, escribir y todo hacerlo con gracia. Cuando alguien tiene un sueño, es difícil estar a la altura. Como vos, Mariana, hacedora de sueños. Ay, me muero. Alessandro, sos un galán. Pero pará. ¿Dónde estaba? Lo tengo enmarcado. Pero pará. Lo enmarqué. Google. Yo Google, todo está en Google, ¿eh? Está Yo todo en Google. necesito el costado femenino, necesito saber cuál fue y cuándo fue tu primer pensamiento ya que no era Claro. Mauricio de Alessandro tu jefe. ¿Cuándo? ¿Cuando te dijo lo del sol? ¿Después? ¿Antes ya te interesaba? Confió un poquito. ¿O cuando te dio ese libro? ¿En qué momento y qué fue lo que pasó en ese cerebro? Ese día, el día del libro que gané ese juicio, cuando llegué, Mauricio es un tipo que es muy, desde lo físico, muy seco, muy distante. No parece, pero la realidad es que no es un tipo de dar besos, de tocarte, de abrazarte, no. Antes era un peor, ahora está un poquito más suelto. Pero en esa época a ninguna abogada del estudio ni se le acercaba. Ya se ve que veía el feminismo venir y ya se empezaba a asustar. Entonces, ese día cuando gané, vino y me abrazó. Yo ahí sentí de todo. Mirá. Sí. ¿Y el Sí. primer beso? Y al poco tiempo del libro. Pero ¿quién encaró aquí? ¿Cómo fue? Y no, y de Alessandro, claramente. Acá se piden detalles, ¿eh? Yo tengo otra buena anécdota. Un día empezamos a hablar, le digo, vos parecés el conejito de Duracell. Estás No todo el para, día- no para. Todo el día caminando. Y entonces se rió. Entonces dije, esta se rió. Me fui ahí a Se Libertad. rió, fue el pensamiento. ¿Qué fuiste a buscar un libro de Corona para hacerle chistes? No entiendo. No, Por ahí, va por ahí. no,